Vamos a partir entonces en esta clase, en primer lugar, dándole una bienvenida a todos. Espero que hayan tenido unas reponedoras vacaciones. Y la idea en esta clase es explicar brevemente cuál es el objetivo del curso, cómo van a ser las evaluaciones y después ir de lleno a las definiciones básicas. Entonces, en primer lugar, el control automático tiene por objetivo el hacer que sistemas cumplan el objetivo para el cual fueron diseñados. Ojalá sin la intervención de una persona, de un operador humano. Entonces, ejemplos de sistemas de control uno los puede encontrar en un montón de situaciones de la vida diaria. Uno puede pensar el sistema de control de temperatura en un sistema de climatización, en un avión para controlar la altura, en un vehículo autónomo, en un sistema médico, en una infinidad de situaciones. Entonces, la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿cómo puedo yo hacer que la máquina tome el control del sistema? Para eso necesito primero entender cómo el sistema reacciona a ciertas señales, a ciertos comandos. Y en ese sentido, la primera parte tiene que ver con cómo modelamos los sistemas y describimos su comportamiento, ya sea la respuesta del sistema en el tiempo o en el espacio de la frecuencia. Y una vez que uno tiene ese modelo, uno puede empezar a hacer otra serie de análisis. Por ejemplo, si el sistema es controlable o no. No todas las cosas que existen en el mundo real son controlables. En ese caso, desde la ingeniería uno tendría que ver, bueno, cómo se modifica el sistema para transformarlo en un sistema controlable. O será el sistema un sistema estable en forma natural o es inestable. Entonces, toda esa serie de análisis y de las herramientas asociadas a ese tipo de análisis es la que vamos a estudiar acá en el curso, ¿no? Finalmente, la idea es que ustedes sean capaces de diseñar un controlador que va a hacer que el sistema se mantenga estable, que responda rápido, que cumpla los objetivos. Objetivos pueden ser objetivos relacionados a la seguridad, ¿no? Uno puede pensar en casos extremos como en el caso de un avión o una planta nuclear que tiene que operar bajo ciertas condiciones, y si se sale de esas condiciones, el sistema falla catastróficamente. Entonces, hay objetivos que son de seguridad, hay objetivos que tienen que ver con eficiencia, eficiencia entendida en el sentido de consumir la menor cantidad de recursos, ya sea energía o materias primas, en producir el resultado. Y otros objetivos que tienen que ver no tanto con productividad, sino con metas de costos de operación o de la posibilidad de fabricar cosas en grandes volúmenes, ¿no? A diferencia de hacerlo a mano. Por eso también es importante el control automático en el ámbito industrial. Básicamente los objetivos los he mencionado, ¿cierto? Primero introducir los conceptos generales, desarrollar modelos matemáticos, entregar las técnicas necesarias para medir esas propiedades de estabilidad, de controlabilidad, y después desarrollar la capacidad de implementar el controlador correcto para el sistema que uno está tratando de controlar. No hay una receta que sirva para todos los sistemas. Vamos a ver sistemas que son discretos, sistemas que son continuos en el tiempo. Entonces, al final del curso, ustedes van a tener las herramientas para desarrollar los modelos, analizar sistemas que están en lazo cerrado, que están realimentados, o sea, que tienen información de sensores. Vamos a ver la importancia de tener sensores. A diferencia de tener un sistema que está en lazo abierto, vamos a ver esa diferencia en breve. Y después, cómo comparar si un controlador es mejor que otro, en base a qué criterio. Con respecto a la parte de evaluación del curso, el curso va a tener dos interrogaciones. Las fechas están actualizadas. La primera versión del programa tenía unas fechas, de hecho la primera ahí estaba bastante cerca a la fecha que finalmente fijaron de la DIPRE. La segunda queda igual, y el examen que estaba en el 14 de julio en realidad es el 22 de julio. Entonces tenemos dos interrogaciones y el examen, un proyecto y actividades. Las actividades se refieren básicamente a quizzes o controles muy breves que pueden hacer ustedes en la casa. Normalmente después de cada clase voy a dar un quiz con 3 o 4 preguntas con alternativas, y la idea es que lo respondan cuando a ustedes les acomode, pero antes de la siguiente clase. Aquí un punto importante que cabe destacar es que el curso, para poder ser aprobado, necesita tener un promedio de interrogaciones y examen sobre 4 por separado de la nota del proyecto, ¿ya? Muchas veces ocurre como que me fue bien en las IES y entonces voy a hacer un proyecto más o menos y me va a dar el promedio sobre 4, pero no se fijan en esta condición, que es básicamente el mínimo, el promedio de las IES, el proyecto que tiene 3 entregas y de las actividades que estén sobre 4. Eso tiene una razón. El proyecto está evaluando capacidades que son distintas a las que evalúan las interrogaciones o las
actividades. El proyecto está evaluando la capacidad de aplicar, de implementar el controlador, mientras que las interrogaciones están evaluando capacidades de análisis teórico. Y entonces uno no puede, digamos, pensar que una persona va a desempeñarse profesionalmente correctamente sabiendo la teoría, pero si en la práctica no es capaz de implementar un controlador, eso no sería correcto, ¿no? Y viceversa. Uno podría implementar un controlador que tal vez a prueba y error resulta, pero después uno no entiende por qué funciona, y eso tampoco sería correcto. Con respecto a temas administrativos, a ausencias de evaluaciones, existe la posibilidad de ausentarse a una interrogación sin que uno necesite un justificativo médico. En caso de faltar una interrogación, entonces se rescalan los ponderadores, ¿no? Y se redistribuyen sobre las notas restantes. Si uno tiene 2 inasistencias, entonces a las interrogaciones o a no rendir el examen, eso significa una reprobación automática del curso, a menos de que haya una razón médica justificada, digamos, para tomar la evaluación en otra fecha. Pero en el caso de faltar a 2 interrogaciones, se entiende como que el curso lo votaron o no lo están continuando. Con respecto a ausencia de actividades, existe la posibilidad de no realizar un 30% de las actividades. Ustedes elijan. Al final se va a considerar el 70% mejor de las notas. Entonces yo los animo a que traten de hacer todas las actividades, más allá, digamos, de si en algunas se sienten más preparados o no que en otras. Entonces las fechas de las evaluaciones, como les mencionaba, el 19 de abril, 26 de mayo es la I2, el examen final 22 de julio, y después, bueno, eso es asumiendo que no se implementa ninguna cuarentena o algún cambio que venga de la dirección superior de la universidad, ¿cierto? Pero por el momento esas serían las fechas que estarían fijadas. Con respecto a las entregas del proyecto, la idea es separar el proyecto en etapas. La primera es la del desarrollo del modelo. Tienen que desarrollar por cuenta propia, en base a lo que obviamente les vaya explicando al principio del semestre. Después se hace una corrección del modelo para que todos partan del mismo modelo, con el modelo correcto, y no diseñen un controlador sobre algo que está mal. Y en esa segunda entrega hay que simular el sistema para finalmente en la última entrega hacer todo el desarrollo del controlador que tiene que, valga la redundancia, controlar el sistema, hacer que el sistema cumpla su objetivo. Existirá un periodo de gracia de 2 días para entregar cualquier tarea sin penalización alguna. Si están complicados por algo, pueden entregar 2 días más tarde, pero luego de dicho periodo se acepta la tarea hasta 5 días después del plazo. Empieza a correr un descuento de un punto diario si ya están pasados de los 2 días de gracia. El proyecto es individual y ustedes deberán, digamos, demostrar que realmente lo hicieron, y probablemente en algún momento me reúna con cada uno de ustedes y les pida explicaciones sobre qué cosa es lo que implementaron y por qué lo implementaron de una cierta manera o cómo es que funciona. Con respecto, digamos, a principios fundamentales del curso, probablemente esto lo han mencionado también en otros cursos, pero no está de más, digamos, en insistir en la importancia de la integridad académica. Y, digamos, ¿qué se entiende por integridad académica? No es solamente un tema de honestidad, sino también la integridad se refiere al compromiso con el aprendizaje. Tenemos un deber como futuros profesionales de servir a la sociedad. Entonces uno no puede, digamos, hacer las cosas, imagínense, si uno supiese que un doctor o alguien que estudió medicina, por poner un ejemplo extremo, aprobó la carrera copiando o haciendo trampa, uno no se operaría con esa persona, o no se atendería con esa persona. Y lo mismo en ingeniería. Eso significa que tenemos un compromiso, primero con entender y comprender, y obviamente de mi parte, el compromiso es que ustedes logren aprender, y si tienen dudas, siempre tengo toda la disposición de atenderlos. Hay que encontrar una fecha en la cual ustedes y yo podamos reunirnos, y la idea es que, digamos, no se queden con dudas y que se tomen el curso con la máxima seriedad y responsabilidad. Bueno, aquí hay un texto que es un poco largo, ¿no? Lo pueden leer con calma, pero básicamente hace esta relación de la palabra integridad con integral. Todos ustedes saben lo que es una integral a estas alturas, ¿no es cierto? Es la suma de todas las partes. Y de hecho la palabra, si uno va a buscarla al diccionario qué significa íntegro, es que no le falta nada. O también tiene una acepción que está relacionada a algo que está en su estado puro, o sea, completo, sin que tenga manchas, ¿cierto? Manchas es como que alguien le hizo un daño a algo y le sacó una parte, algo que está fallado, por lo tanto no es íntegro. En el caso de una persona, uno diría que es intachable esa persona. Y entonces,
La integridad finalmente se traduce en que es una persona en la cual uno puede confiar, porque uno sabe que esa persona va a hacer lo correcto, por las razones correctas, de la manera correcta. Y si bien nuestra meta es el aprendizaje, ¿no es cierto? No da lo mismo cómo se logra ese aprendizaje. O sea, el camino es tan importante como la meta. No solamente importa obtener una buena nota al final, o sea, a todos nos gusta tener buenas notas, ¿no? Nos debería gustar poder tener buenas notas. Uno se siente orgulloso de ese logro y el logro se ve reflejado, debiera verse reflejado en la nota. A veces uno sabe y uno en la prueba se pone un poco nervioso y le va un poco peor, y no quiere decir que uno no sepa necesariamente cuando la nota no es tan buena como la que uno esperaba, pero más allá de la nota, lo que quiero transmitir es que el camino del estudio, de cómo lo van desarrollando, es lo más importante. Después hay otro criterio que tiene que ver con equidad y con ser justo. Entonces, cuando algunos estudiantes me piden una cosa, yo la respuesta a veces no la puedo dar de manera inmediata, porque si por alguna razón se solicita una extensión del plazo, a veces puede ocurrir que hayan situaciones, digamos, que agobian a todos y que esa extensión corresponda, pero a veces no es justo para los que se han estado trabajando y han hecho todo, digamos, a tiempo, y no hay una razón general. Por lo tanto, también hay un criterio de equidad cuando uno tiene que analizar las solicitudes que a veces vienen de algunos estudiantes. Después, bueno, el compromiso con el código de honor, deben todos conocerlo. Si no lo conocen, léanlo, por favor. Y básicamente, digamos, en el curso, yo no voy a estar actuando de policía, no es mi labor. Es mi labor la de ser docente, de enseñar, pero siguiendo, digamos, con los principios de equidad. No es correcto que alguien que se ha esforzado y que ha estado trabajando de manera seria se vea perjudicado por alguien que hace trampa y se saca la misma nota. Eso no sería justo, ¿cierto? Entonces, si yo detecto situaciones que no corresponden a un comportamiento íntegro, entonces yo voy a tener que notificar esas situaciones a la dirección de privado y aplicar los reglamentos. Con respecto a la asistencia a clases, yo no voy a controlar la asistencia a clases. No obstante, nuevamente vuelvo a los principios. Uno está formándose para ser un ingeniero competente. La idea es que ustedes participen, que vengan. Puede que en algunas situaciones surja algo y después se puedan poner al día viendo los videos, pero la idea es que en la clase puedan interactuar, hacer preguntas, y que la clase sea también un espacio de discusión o de aclarar ciertas dudas o ideas, porque siempre uno puede ver videos en YouTube, buscar en libros, pero no es lo mismo la discusión que uno puede tener con el grupo. Con respecto a las consultas, yo les pido que por favor me escriban al correo de ingeniería. Si bien en el sistema probablemente aparece mi correo UC, al correo UC me llegan demasiadas cosas que son propagandas, información no muy relevante, lamentablemente, y el correo de ingeniería es el que miro a diario, y por lo tanto, si necesitan una respuesta rápida, les pido que me escriban a ese correo. Como saben, por la situación actual del COVID, el curso lo vamos a hacer online este semestre. Y les pido, ojalá que puedan mantener las cámaras encendidas, o al menos en algún momento, para que los vaya conociendo, porque es muy difícil para mí como profesor saber si están atentos o no, si tienen dudas. Entonces, si pueden, se los agradezco un montón. Los videos, obviamente voy a tratar de subirlos durante la misma semana o el mismo día, después de la clase. Y la información del curso ya está subida a Canvas. Si hay alguna actualización de los apuntes o de la materia, yo se los voy obviamente a comentar. Con respecto a la parte práctica, nosotros vamos a usar Python. También no se preocupen, digamos, si les cuesta un poco la programación, porque la idea es que también aprendan a usar la herramienta. Parte de los objetivos del curso, pero como les dije, una parte de la evaluación es el proyecto, y la idea es que ustedes salgan de este curso manejando también las herramientas que uno podría necesitar el día de mañana a nivel industrial o profesional. Eso, no sé si tienen preguntas que quieran hacerme, si no, partimos con la materia. ¿Alguna duda? Profesor. ¿Sí? Le quería preguntar si puede subir lo antes posible el proyecto para la primera entrega. Es que es conocido que sus proyectos tienden a ser bien largos, entonces para que tengamos el máximo tiempo posible. Sí. A ver, a veces me han pedido eso antes y yo lo he entregado antes y al final no avanzan, ¿no? Entonces les puedo dar el proyecto la próxima semana, pero si no tienen todavía algunas herramientas. Pero sí, recojo el punto, digamos, de que tengan, siempre, nuevamente, con el principio de equidad, siempre trato de darles el plazo suficiente, ¿no? El proyecto puede tener varias etapas. Es cierto que si uno lo mira como un todo es largo,
mis enunciados son largos, pero hay mucha información adentro del enunciado que si la leen, parte de la respuesta la van a encontrar ahí mismo. Trato de darles muchos tips. A diferencia de otros profesores que de repente hacen un enunciado de 1 o 2 páginas, mis enunciados a veces tienen 5 o 6 páginas, pero es porque hay información o ideas de cómo ir resolviendo el mismo proyecto en el mismo enunciado, como les decía. Y por ahí hay algunas preguntas, me parece, en el chat. Déjenme abrirlo, lo tenía cerrado. Sí, así que eso me comprometo, digamos, a pasarles el proyecto definitivamente la próxima semana. Tengo que hacerle ajustes a la versión de este semestre. Y ¿Sí? Yo tengo otra pregunta. El horario de las pruebas va a ser en la tarde, ¿no? sí, vamos a seguir el horario que determina la DIPRE, hasta donde tengo entendido son a las 6:30, así que vamos a mantener ese horario. Y eso, un comentario tal vez con respecto a este curso, puede que hayan algunos que ya hayan hecho curso antes con el profesor Andrés Gesalaga el semestre pasado. En relación al contenido es el mismo. Yo fui alumno de Andrés Gesalaga, así que básicamente seguimos la misma tabla de contenidos. Tal vez mi programa está más extenso, pero es porque voy detallando todos los puntos, pero el contenido es el mismo, no es más materia ni menos materia. Y con respecto a la dificultad, yo diría que es un curso que tiene una dificultad similar a la de análisis de señales. Tiene una parte muy matemática, por lo tanto, la idea es que las actividades sirvan de ejercicios para ir entrenándose. Yo también voy a subir ejercicios nuevos que lo estamos pasando en limpio en este momento. Y hay ejercicios que están resueltos. La idea es que partan siempre haciendo ejercicios resueltos, mirando un poco cómo se hace cada ejercicio, y después también van a haber ejercicios dentro de una guía que no están resueltos. La idea es que los hagan ustedes por cuenta propia, pero si tienen dudas, siempre estoy disponible, digamos, para poder orientarlos. Pero se necesita mucho entrenamiento, o sea, no es suficiente, digamos, no se hagan la idea de que, ya vi el video, entendí el concepto y con eso voy a ir a la prueba. Esa es una mala estrategia para abordar este curso. Así que mi recomendación es hacer hartos ejercicios siempre para prepararse para las pruebas. Eso, no sé si hay alguna otra pregunta. Si no, pasamos a la materia. Vamos a empezar con la materia. ¿Profe? ¿Sí? ¿Podría repetir hubo un cambio de fecha del examen, creo? Si pudiera repetir esos cambios. Sí, en la versión nueva del programa está subida, la subí esta mañana a Canvas, que ahí las van a tener las fechas, y voy a ir a la página donde están fechas. ¿Sí? Entonces, 19 de abril es la I1, 26 de mayo la I2 y 22 de julio el examen. Esas son las fechas que fijó la DIPRE y confirmó la semana pasada. Así que cuando yo había subido el programa hace 2 semanas atrás, era porque quería que fueran leyendo. Yo sé que todavía estaban de vacaciones formalmente, pero estas ya serían las fechas definitivas, a menos de que haya algún cambio inesperado por la pandemia o por alguna disposición de la dirección superior. Gracias, profe. Entonces, vamos a partir con la presentación. No sé si ven ahí la presentación. Sí se ve. Entonces, ya hemos visto aspectos administrativos. Y en esta clase la idea es que entiendan el concepto general, qué es el control automático, cuáles son las razones para implementarlo, y algunos conceptos fundamentales como lazo cerrado, retroalimentación. Este dibujito es porque yo soy como el entrenador. Ustedes van a aprender a través de este curso a saltar a través de los anillos de fuego. Pero, como les decía, siempre voy a estar disponible para poder orientarlos o ayudarlos. Con respecto a la pregunta de dónde encuentran buenos ejercicios, los 2 libros que están en las referencias son los libros que tienen más ejercicios. El libro de Franklin a mí me gusta porque es un libro que está explicado de manera muy ordenada. Tal vez tiene menos ejercicios, pero los que tiene están resueltos dentro del texto, y después hay otros ejercicios al final de cada capítulo. Y el libro de Dorff tiene muchos ejercicios, pero no me gusta a mí personalmente cómo explica la materia. O sea, encuentro que el libro de Franklin es mucho más claro. Y después, como les decía, hay otros ejercicios que son los que yo voy a subir al Canvas y les voy a avisar. Bien, ¿qué es el control automático? Decíamos al principio que era hacer que un sistema mantenga
un cierto desempeño o logre un cierto objetivo. Y aquí tenemos en esta imagen a alguien que está andando en skateboard. ¿Se imaginan cuáles serán, digamos, los objetivos que queremos controlar acá en esta situación? O si ustedes mismos se imaginan andando en skateboard o en bicicleta. ¿Cuál es el objetivo de control? No caerse por ahí muy bien. Mantener El balance, ¿no? en un cierto ángulo, el equilibrio, el balance, efectivamente. Vamos a hacer entonces una diferencia entre, saqué la presentación, voy a compartirles un link. Entonces, hay una variable que es la variable que uno busca controlar. Y hay otra variable que es la variable que uno diría es la variable actuada o accionada. Entonces, para no caerme de la bicicleta, ¿qué hago? Tengo que mover el manubrio. El manubrio me sirve, y pedalear al mismo tiempo, ¿no? El manubrio me sirve para darle dirección, pero también me ayuda de alguna manera al balance. Entonces, estoy cayendo hacia un lado y el manubrio en el sentido opuesto y trato de avanzar. Entonces, hay una acción como reacción al no estar cumpliendo un cierto objetivo que es el, como decían, el equilibrio, el de balance o de equilibrio. Déjenme, se me perdió con tantas páginas abiertas la página del Mentimeter. Denme un segundo. Voy a tener que abrirlo de nuevo. Bien, les voy a pasar un link. A través de la ventana del chat. Y no sé si se pueden conectar. La primera pregunta es justamente, ¿cuál es la variable controlada en el caso de la persona que está en skate? Algunos dicen es el equilibrio del cuerpo, otros dicen que es la flexión de tobillos y torsos. Y nada más, tenemos 27 respuestas y tenemos 43 personas en el Zoom. Podemos llegar a 30 por lo menos, ya llegamos a 30, nos falta poquito. Entonces la variable controlada para el niño o joven que está en este riel, en el skate. El aleteo de los brazos, el equilibrio del cuerpo, el impulso al saltar. Nadie le da el impulso. Flexión de los tobillos. Ganó la flexión de los tobillos, pero es un error. No es la flexión de los tobillos la respuesta correcta. La variable que queremos controlar es el equilibrio del cuerpo, efectivamente. Y este ejercicio o este ejemplo lo pongo intencionalmente para mostrar que hay una confusión y quiero que, digamos, eviten esa confusión a lo largo del semestre, porque la confusión que ocurre siempre cuando uno está aprendiendo control automático es qué es la variable controlada y cuál es la manipulada, o la variable sobre la cual uno actúa. Y efectivamente, para mantener el equilibrio hay que flexionar el cuerpo o hay que flexionar los tobillos de alguna manera, y tratar de mantener la tabla, la relación entre la tabla, el skateboard y el riel en un cierto ángulo, ¿cierto? Pero lo que estamos tratando de controlar es no caernos, y eso es el equilibrio, o mantener el cuerpo, digamos, erguido o vertical, ¿cierto? Es difícil decir erguido porque en realidad la persona anda agachada, pero la respuesta correcta era el equilibrio. Vamos a la siguiente pregunta. Entonces, ahora, ¿cuál es la variable manipulada? ¿Cuál es la variable sobre la cual tengo que actuar? En base a lo que hemos dicho, deberían saber, básicamente les soplé la respuesta a esta pregunta. Efectivamente, ¿cierto? Estamos actuando sobre los tobillos. Ese es como nuestro motor, nuestro músculo principal, ¿cierto? Para no caernos del skate. ¿Para qué? Para lograr el objetivo, que es mantener el equilibrio. Entonces,
La variable controlada siempre está ligada al objetivo que se busca, y la manipulada siempre está relacionada a la acción que yo hago para lograr ese objetivo. Entonces, piénsalo, digamos, manipulada. Lo que pasa es que muchas veces se confunde y uno dice, por ejemplo, en el caso de control de temperatura para una sala o de clima, lo que quiero controlar es la temperatura. Pero a veces uno pregunta, y bueno, en el sistema de climatización, ¿cuál es la variable manipulada? Y las personas responden la temperatura. Y uno les pregunta, ¿pero por qué? No, es que yo estoy manipulando la temperatura para que la temperatura sea de tanto, de 20 grados centígrados. Digo, no, uno no está manipulando la temperatura, uno está manipulando el gas en el quemador de una caldera, o la leña, o el diésel, o el querosene, lo que sea, digamos que se usa, o la electricidad, ¿no es cierto? Si es un calefactor eléctrico que tiene un termostato, uno está manipulando la cantidad de corriente o de electrones que pasan por una resistencia. ¿Para qué? Para que la variable controlada, que es la temperatura, logre un cierto objetivo. Entonces, no confundir variable manipulada con variable controlada. Y eso, vamos a la siguiente. Ya, aquí la idea es hacer esto como una especie de competencia. Aquí en el estudio, ¿cuál es la variable controlada? El aprendizaje, efectivamente. No es la nota, no es las horas de estudio. Ahora vamos a la siguiente pregunta. Piensen rápido. Lo mismo, seguimos en el estudio. Pregunta número 2. Entonces ahora, lo mismo, ¿cuál es la variable manipulada? Las horas de estudio, efectivamente yo decido cuántas horas les voy a dedicar al estudio, a la tarea, lo que sea. Entonces es la hora que yo manipulo. Pero mi objetivo de control es el aprendizaje. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué es la prueba de la tarea en el contexto del aprendizaje? La variable controlada, la manipulada, la salida del sensor, la salida del actuador, la salida del sensor, correcto. O sea, nosotros, y esta pregunta la pongo porque hay una diferencia entre la variable controlada y la salida del sensor. Muchas veces, y a lo largo de todo el semestre probablemente, nosotros vamos a asumir que tenemos un sensor ideal, que queremos, por ejemplo, controlar temperatura, por lo tanto tenemos un sensor que nos entrega grados centígrados. Entonces el usuario va a poner en una pantallita, yo quiero que en esta sala hayan 20 grados centígrados, y el sensor nos dice cuántos grados hay, y se va a comparar lo que hay con lo que yo quiero. Si hay una diferencia, por ejemplo, si yo quiero 20 y esta sala está más fría, entonces el sistema va a tener que calentar. Y si estoy pasado, por ejemplo, en la temperatura actual, el sensor está diciendo aquí hay 25, quiero 20, bueno, el sistema va a tener que enfriar. Entonces, uno asume que el sensor mide en las mismas unidades que la variable controlada, que la especificación de esa variable controlada, que se llama setpoint o referencia, pero la verdad es que no es así. Cuando uno construye un sensor o uno compra un sensor industrial, el sensor en realidad lo que entrega son señales, que pueden ser volts, puede ser una señal digital. Si entrega volts, entonces de alguna manera yo tengo que convertir volts a una escala en centígrados o en algo que sea, digamos, comparable en términos de temperatura. El fabricante del sensor dirá, mira, cuando tengas 1 volt quiere decir que hay 15 grados. Cuando tengas 2 volts, entonces tienes 30 grados. Cuando tengas 3 volts, entonces vas a tener 45 grados. Bueno, podría ser un sensor que tiene una respuesta lineal, o podría ser un sensor que tiene una respuesta no lineal, y el fabricante va a tener que decir cómo es la respuesta de su sensor, qué función hay que usar para transformar de volts a grados centígrados o lo que sea. Entonces, la salida del sensor, en este caso, pongo el ejemplo de la prueba o de una tarea, se supone que correlaciona con el nivel de aprendizaje. O sea, alguien que se sacó una buena nota es porque aprendió más cosas y supo responder las preguntas. Pero también el sensor falla, y falla por distintas razones. De repente
falla porque la pregunta no estaba bien redactada y no se entendió qué cosa era lo que me estaban preguntando. Y no quiere decir que no sepa la materia, o porque el corrector se equivocó al corregirnos. Entonces, eso sería como una medición ruidosa. Hay una cierta deficiencia en cómo traspasar aprendizaje a nota o nota aprendizaje. Vamos con otra pregunta. La última pregunta. Bueno, esa era la última. Ok, entonces, el punto es que voy a volver a la presentación. El punto es que hay un sistema que está regulando el comportamiento, hay un sistema, el controlador es un sistema que está, valga la redundancia, regulando un proceso externo. Normalmente en la jerga de control se llama planta. El proceso externo, a veces lo llaman proceso, lo llaman planta. El nombre planta viene del ámbito industrial, principalmente de las plantas químicas. Entonces, en una planta química, si uno está refinando petróleo, uno tiene un producto, la materia prima, que uno la quiere separar en sus componentes. El diésel, que es más pesado, el queroseno es más liviano, y tienen propiedades de densidad, de punto de ebullición, inflamación, etc. Propiedades químicas que uno quiere lograr en el producto. Y hay controladores que van a regular este proceso, por eso el controlador regula el proceso en términos de calentar el crudo de petróleo, evaporarlo y condensar en la parte superior de una columna lo más liviano y lo más pesado, condensarlo por la parte del fondo de esta columna de destilación, logrando que se mantengan ciertos hilos de control. Entonces, otro ejemplo, ¿por qué utilizar sistemas de control? Hay sistemas que son inherentemente inestables. En el caso de este ejemplo, del avión Stealth, me olvidó el nombre que tenía en español, pero básicamente un avión con una alta capacidad de esconderse del radar. No es totalmente invisible, algunos le dicen invisible, pero ese no es el nombre correcto. Furtivo, creo, la traducción que le hacían al nombre de este avión, el F-117 furtivo. Bueno, la cosa es que este avión tiene una geometría de alas, si se fijan en la superficie, son diedros que están apuntando hacia el cielo, no hacia la Tierra. Y la idea es que si es reflejado por ondas de radar, estas ondas reboten en la superficie y se vayan directamente hacia arriba, no regresen al radar. Pero esa geometría lo hace inestable, no es muy aerodinámico, si uno lo ve con esos ángulos. Por lo tanto, la superficie de estas alas, de hecho no tiene un ala en la cola, tiene estas alas inclinadas que hacen a veces tanto de elevador de cola como de timón. Y esta configuración hace que el avión sea altamente inestable. O sea, si se gira un poco de lado, el avión tiende a caer. Pero para evitar eso hay unas pequeñas placas, no se ven en esta foto, que se levantan. Y son más de 32 placas las que se mueven, y el piloto no podría estar moviendo eso a mano, porque no sabría cuál de todas es la que hay que mover. Hay un sistema de control. Y este es un ejemplo de un sistema que sin un sistema de control es imposible de estabilizar. Un humano no podría estar moviendo cada una de esas plaquitas a velocidad y la plaquita correcta para hacer que se mantenga en equilibrio. Después uno puede encontrar otras aplicaciones en la industria de manufactura, cuando uno va a fabricar papel o plástico, ¿no? Tiene que tomar este material, en el caso del plástico fundido, y estirarlo en ciertos rodillos, o en el caso del metal es lo mismo cuando uno fabrica planchas de metal, y si uno gira los rodillos demasiado rápido, el metal se adelgaza. Entonces hay que cumplir propiedades de espesor, que es la variable controlado, y uno manipula la velocidad de los rodillos para lograr el objetivo. Un brazo robótico es un caso típico de sistema controlado. Normalmente la posición del brazo hacia arriba no es una posición natural. Si uno no hace fuerza, a uno se le cae el brazo. El brazo cuelga a nuestros lados, de cada hombro. Nosotros tenemos que controlar o poner cierta fuerza en nuestro brazo para mantenerlo a una cierta altura. Si yo pongo demasiada fuerza y subo, me paso del punto. En el caso robótico es lo mismo. O sea, los motores son capaces de hacer fuerza, pero hay que regular la cantidad de corriente de manera de que el brazo no se arranque y no se vaya hacia arriba, ni se caiga. Entonces sí pongo muy poca fuerza, como muy poca corriente. Tornos mecanizados, etc. Industria química, hay lazos de control de flujo, temperatura, presión, en sistemas de energía, la generación, digamos, de voltaje en las líneas de alta tensión necesita que los generadores estén inyectando una cierta cantidad de electrones y girando sus generadores con una velocidad constante, si no, no habría ni siquiera una frecuencia fija en la red. Por lo tanto, en el caso de, digamos, de sistemas de distribución, hay un sistema de control
tanto a nivel de generador como de sincronización entre distintos generadores. Cada uno genera una frecuencia y hay que después, al momento de conectarlos, asegurarse de que todas las ondas, ¿cierto?, que cada uno está aportando estén en fase. En sistemas aeronáuticos ya había mencionado, ¿no? Sistemas de cohetes, satélites, etcétera, telecomunicaciones. También, por ejemplo, el ajuste de ganancia que tienen que hacer las antenas de los celulares cuando un celular está más lejos de la estación transmisora. El celular internamente tiene que amplificar esa señal más, ¿cierto? Y tiene que tratar de ahorrar la batería. Por lo tanto, si la señal llega con una buena intensidad, no tiene para qué amplificar la señal innecesariamente. Y eso se llama ajuste automático de ganancia o automatic gain control, y está metido dentro de todos los celulares. También el control de tráfico en las redes es otro tipo de control, probablemente un control de tipo más discreto, en el sentido de que si hay dos rutas para llegar al mismo punto, ¿no es cierto?, uno puede pasar, esto es lo mismo que una autopista, ¿no es cierto?, si uno sabe, o lo que hace Waze, si uno sabe que por una cierta calle, aunque el camino sea un poquito más largo, hay menos tráfico, el Waze va a aconsejar que uno vaya por ese camino, ¿cierto? Y en los sistemas de telecomunicaciones, de la red de Internet, ocurre exactamente lo mismo. Hay monitores que están mirando la cantidad de paquetes de datos que viajan por cada cable, y en base a eso generan decisiones de desvío del tráfico, de ruteo básicamente del tráfico por aquellos segmentos de red que están menos saturados. Ahora pueden haber situaciones obviamente donde toda la red está saturada y ahí ya no hay holgura. Por lo tanto, aunque uno tenga un sistema de control, el sistema de control tampoco va a ser magia, ¿no? Aplicaciones robóticas, ya mencioné varias. ¿De dónde parte todo esto? Parte probablemente de la época de las primeras máquinas de vapor, cuando se implementa este esquema que es el regulador o gobernador de bolas de Watt. Y básicamente el sistema aquí, ¿por qué es un lazo de control? Porque, a ver, déjenme ver si puedo sacar el puntero. Nosotros queremos mantener la velocidad de giro, nuestra variable controlada es la velocidad angular. Y nosotros la podemos medir indirectamente. Aquí hay una polea que mueve este sistema que tiene dos bolas, bastante pesadas. Y entonces cuando esto empieza a girar, como se muestra acá en esta flecha, se genera una fuerza centrífuga, lo que va a ser masa por omega cuadrado, por el radio de giro. Entonces aquí esto tiene un radio. Y mientras más rápido gira, este punto, este omega de acá es proporcional a este omega de acá. Supongamos que esto fuese una reducción 1 a 1, ¿no? Entonces, mientras más rápido gire, esto va a tener una fuerza centrífuga mayor y va a tender a tirar este mecanismo que es como una tijera, tiene una bisagra donde está esta bola. Y eso va a levantar el mecanismo. Cuando el mecanismo se levanta, aquí hay un hoyito, hay una tubería en el fondo, que deja pasar el vapor. Y entonces hay vapor que sale de ahí y básicamente esa acción reduce la presión de vapor que está dentro del pistón. Otra manera de verlo es que este collarín al subir mueve una palanquita y esa palanquita mueve una válvula y esa válvula deja salir el vapor y no llega al pistón. Distintas maneras de verlo. En algunos libros ponen la válvula ahí en el mismo sistema de bolas y en otros esquemas a través de este sistema de bielas o de palanca. El punto es que cuando baja la presión, baja la velocidad, y al bajar la velocidad, entonces estas bolas dejan de tener fuerza centrífuga. Si decae el omega, baja la fuerza centrífuga, entonces no hay una fuerza que las tire hacia afuera, el collarín baja, se cierra la válvula y se acumula presión de nuevo, y esto empieza a ir más rápido. Y si uno repite este ejercicio mentalmente, uno puede pensar, bueno, pero si esto libera presión y después baja la velocidad y después inyecta presión de nuevo y después baja todo va a empezar a oscilar. Y efectivamente, eso es lo que ocurre. Entonces, uno observa un comportamiento oscilatorio. Y originalmente, ese comportamiento oscilatorio no ocurría porque la calidad con que estaban fabricados estos ejes no era muy buena, eran un tanto rugosos y había una fricción, no se movían. Pero en la medida en que la fabricación, estamos hablando de inicios del siglo pasado, 1900, 1905, empezaron a ser
ejes quedan mucho más pulidos y el mecanismo rápidamente se embalaba. O sea, las bolas, una vez que ganaban cierta velocidad, simplemente se abrían muy rápidamente porque no había fricción en el eje. ¿Y qué fue lo que se les ocurrió? Bueno, pongamos unas bolas más pesadas para que la cosa no se levante. Y efectivamente por un rato no se levantaba, porque la máquina empezaba a meter más presión y a girar, a girar, a girar, y como eran más pesadas necesitaban una fuerza centrífuga mucho mayor, o sea, la velocidad para que se levantaran tenía que ser más alta. Finalmente se levantaban y quedaban girando en el aire, no volvían a bajar, porque tenían tanta energía cinética que se mantenían, y el eje tenía tan poca fricción que no les quitaba energía cinética y no bajaban. Entonces, los constructores de máquinas de vapor fueron donde Maxwell, el mismo de las ecuaciones de Maxwell y de la teoría electromagnética, esto tal vez no lo saben mucho, pero fueron donde él y le dijeron, nos pasa esto, y como sabían que Maxwell era un buen matemático, ingeniero físico, le plantearon el problema y planteó las ecuaciones del modelo dinámico. Y dijo, bueno, esto no lo van a arreglar nunca poniéndole más masa, al contrario, lo hacen peor el sistema, porque con más masa agarra más velocidad, se abre abruptamente, y con más masa el sistema se portaba, no sé por qué está haciendo eso el lápiz, se quedó pegado. Bueno, voy a tratar de hacer acá. Con más masa el sistema era prácticamente bang bang. Entonces, se abría, se cerraba completamente, se abría a una velocidad alta, se cerraba, se detenía. Y Maxwell les dijo, lo que falta es un término disipativo, es básicamente poner un resorte con un amortiguador. A ver si lo puedo dibujar acá. Básicamente entre estas dos bisagras, aquí lo que había que poner era un resorte y un amortiguador al lado. Y con eso, el resorte, digamos, va generando una fuerza es cada vez mayor mientras más comprimido está. Y por lo tanto, y el amortiguador va disipando, un amortiguador viscoso, va disipando o atenuando estas oscilaciones abruptas. Y el sistema se resolvió de esa manera, sin necesidad de agregarle más masa, que era lo incorrecto. Pero los fabricantes no se habían dado cuenta de que ellos mismos, al fabricar mejores ejes, más pulidos y con menos fricción, el sistema se volvía más inestable. Bueno, este es un ejemplo, digamos, de un sistema de control realimentado, donde la realimentación es mecánica a través de esa barra. La idea es que hoy en día uno utilice un mecanismo electrónico para hacer el mismo efecto. O sea, uno podría medir la velocidad del eje de la rueda principal y a través de una señal eléctrica abrir una válvula, sin necesidad de tener este sistema de bolas. Quiero saltarme algunas láminas para ir a un caso más cotidiano. Probablemente todo el mundo, bueno, ha abierto en algún momento la tapa del WC porque no funciona bien o porque se traba. Y ese es otro ejemplo de un sistema de control mecánico. ¿Cuál es el sensor? Es el flotador. El flotador que va subiendo a medida que el estanque se va llenando, que llega a cierto momento en el cual ha subido lo suficiente que tira esta barra hacia arriba. Y ese movimiento tapa o mueve algún pivote que tapa la entrada de agua. Aquí hay una entrada de agua. Ese es un sistema de control mecánico. El sensor es el flotador, la acción la hace la válvula, esa sería nuestra variable manipulada, MV, nuestra variable de referencia controlada, nuestro CB o Control Variable, y Manipulated Variable, vamos a usar las siglas en inglés, porque en muchos procesos industriales, cuando uno ve los softwares, usan estas letras, entonces la idea es que uno se acostumbre. Y de repente nuestro set point, también en inglés, o referencia, uno diría en castellano, nuestro set point está por aquí arriba. Entonces, cuando el flotador llegue aquí, a este nivel, la válvula se cierra. Pero este sistema está controlando el nivel en un punto fijo, no es un sistema analógico o que nos permita, digamos, regular distintas alturas de estanque. ¿Cuál sería la versión o el equivalente humano? La persona estaría mirando de repente a través de una ventana, o hay unos indicadores de nivel que básicamente son unos tubos que están de vidrio conectados y por el principio de Torricelli o de vasos comunicantes. Entonces, si aquí tenemos líquido hasta un cierto nivel, entonces aquí también la persona ve que el líquido está en ese mismo nivel. Y uno dice, pero yo quiero llegar hasta aquí arriba. Ese sería mi set point. Y mi variable controlada está en esa posición. Por lo tanto, voy a tener que manipular la válvula, mi variable manipulada, para inyectar flujo. La variable manipulada es, bueno, en este caso el flujo está viniendo por acá. Supongamos que podríamos tener una válvula aquí, y abrir y cerrar esa válvula, o si tenemos un flujo permanente, podríamos dejar escapar líquido
por la salida y que pierda altura, si se llena mucho, que pierda altura hasta que llegue al nivel de referencia. Entonces, nuestra variable manipulada tiene que ver con algo asociado al caudal. Podemos ponerle unidades aquí de metros cúbicos por segundo. Pero la variable controlada tiene unidades de metros, cantidad de o milímetros o centímetros, lo que sea. 0.7 metros de agua. Eso es lo que hay en este momento. Y nuestro set point también tiene unidades de metros, de nivel de agua. O lo podríamos llevar a metros cúbicos si es que queremos, pero como la sección del estanque es fija, si hablamos de altura por la sección nos da el volumen. Por lo tanto, podemos hablar de nivel. Normalmente uno habla de control de nivel. Entonces, fíjense que siempre la variable controlada y el set point tienen las mismas unidades. Y cuando uno tiene la duda de, ¿esto es manipulada o controlada? No, la cosa es que el set point y la controlada tienen que tener las mismas unidades. La variable manipulada normalmente no tiene las mismas unidades. Sería muy raro que tuviese las mismas unidades. Entonces, en un proceso industrial, todo hecho está sacado de unos diagramas de una refinería, uno tiene el crudo de petróleo, uno tiene un estanque aquí gigante, y tiene que pasar por algún tambor primero. Normalmente son tambores que tienen la función como de pulmón, de tener una cierta reserva, que después esto va a entrar a un horno donde hay que calentarlo. Si uno pasa el flujo a través del horno muy rápido, lo que puede ocurrir es que este estanque se seque y después el horno empiece a calentar tuberías que están vacías y se derritan las tuberías. De hecho, eso puede pasar en un proceso industrial. Y estamos hablando de procesos que son enormes, son gigantes, por lo tanto el calor que se necesita no es el de una hornilla de cocina, es una hornilla gigante, y si se seca la tubería y uno sigue aplicando ese calor enorme a los tubos vacíos, se derriten. O puede ocurrir una explosión, porque cuando ya queda muy poco líquido dentro de la tubería se transforma en gas y ese gas se expande y explota. Entonces, siempre hay un estanque que se pone antes del horno entre el recipiente donde está la materia prima. Otra vez se quedó pegado. Bueno, hay un estanque que se usa de pulmón, ¿cierto? O de reserva. Y tiene que tener en todo momento un cierto nivel de líquido. Y si no hay un nivel suficiente de seguridad, el controlador le tiene que decir a la válvula, por favor, ábrete, deja pasar más líquido, porque necesitamos tener aquí una especie de buffer o de reserva. Entonces, en un diagrama industrial uno va a encontrar esta notación donde la primera variable indica, la primera letra indica cuál es la variable controlada. En este caso es un level controller, o controlador de nivel, y la segunda es la función. Función en este caso, creo que voy a tener que cambiar función en este caso es controller. Hay algunos dispositivos que son transmisores, transmitter, o que son indicadores, indicator. Entonces, uno va a encontrar una letra I, una letra T o una C. Antiguamente, ¿por qué se diferenciaban? Porque habían dispositivos que eran un indicador en terreno, como en el ejemplo que les estaba poniendo yo de básicamente un tubo de vidrio y que alguien tiene que ir a ver en dónde está el nivel. Ese sería un indicador. Después alguien fue y puso algún elemento resistivo aquí adentro de este líquido, y el líquido cambia la resistencia, entonces le pusieron a esto un display digital o analógico. Voy a tratar de hacer un relojito analógico que mide conductividad en función del líquido que hay, y entonces ese sería un sistema que tiene un indicador, pero además este dispositivo puede, a través de un conversor análogo digital, digitalizarse y transmitirse. Entonces le agregaron un transmisor, ¿ya? Y puede que la persona entonces está en una sala de control mirando un indicador analógico, tiene ahí unas marcas de graduación, que está asociado al nivel de ese estanque. Entonces hay un transmisor, pero no está controlando nada. O sea, ve que si el nivel está muy bajo, le tiene que avisar a alguien, por favor, anda corriendo y abre esta válvula a mano. En ese caso, una persona tendría que abrir esa válvula. Y en el momento en que a alguien se le ocurre, bueno, ¿por qué no ponemos aquí un controlador? O sea, aquí está el controlador, voy a poner controlador. Y en base a lo que me pueden enviar aquí de la sala de control, voy a tener un set point. Alguien me va a decir, mira, yo quiero que el nivel de ese estanque sea 0.5 metros de profundidad en el líquido. Entonces, y por acá
por el conversor análogo digital, viene una señal que me dice, esta es la variable controlada, la variable medida por el sensor, y yo comparo, ¿es lo controlado igual al set point, sí o no? ¿Está muy bajo el nivel medido? Entonces, si está muy bajo, tengo que mandarle una señal a la válvula, que tiene un motorcito, no una persona. Es decir, la válvula que se abra. Esta sería mi variable manipulada. Entonces, el controlador, uno puede ver, recibe información del sensor, recibe información del usuario que fija el set point y cierra un lazo. Eso es lo que se llama un lazo cerrado. Aquí está formalmente dibujado con la notación de los Piping and Instrumentation Diagrams. Estos PNIDs o PIDs son Piping and Instrumentation Diagrams. Debería ser cultura general, ¿sí? ¿Puede pasar que un set point de un sistema controlado sea otro sistema controlado? Uh-huh. Así es. Pueden haber controladores que están en cascada. Ya voy a llegar a eso. Solamente aquí aclarar, digamos, que las líneas continuas representan tuberías. Y esa es una nomenclatura definida ya desde hace mucho tiempo. Y las líneas que están segmentadas representan señales eléctricas. Después hay una tabla que creo que no la he subido, pero la voy a subir al Canvas, con todos los distintos tipos de líneas, porque después hay unas que son segmentadas con un simbolito así, encima, que quiere decir que hay una onda electromagnética, o sea, no es una señal, es una señal eléctrica, pero no a través de un cable, ¿no? No es mi objetivo que se aprendan todas las notaciones, pero sí lo básico es saber que la primera letra representa la variable controlada, la segunda es la función del instrumento, el numerito que está abajo es solamente un indicador, y aquí hay una diferencia, ¿no es cierto? Ese dice FT, este LC, ¿qué cosa será FT? Flow Transmitter. Exacto, un transmisor de flujo. Flow, las letras son bien obvias. P, presión, pressure, ¿cierto? Flow, level. Si encuentran un TT, sería un temperature transmitter, o transmisor de temperatura. Normalmente la notación aquí es FV, que quiere decir field valve, o válvula de campo, así le dicen en castellano. Y PM es process motor. Algunos usan la P para decir eso es un pump o bomba, pero normalmente usan PM para decir Process Motor 1, Process Motor número 2. Eso. Y después uno va agregando, digamos, números. Y PM es Process Vessel, me olvidé de mencionar ese. Y aquí el punto es que se cierra un lazo de control. Entonces, en el ejemplo anterior, nuestra variable de referencia era un set point de nivel. Set point de nivel, en inglés level, ¿no es cierto?, la letra L. Y lo que estamos controlando es el level. Si tenemos un sensor que transforma, si tenemos aquí un estanque de agua, uno podría imaginarse, de hecho existen sensores de nivel que son capacitivos. Básicamente son un condensador, lo voy a dibujar acá como un condensador con dos placas, pero está metido dentro de una tubería este condensador. El agua no se escapa por ahí. Entonces, cuando hay mucha presión de agua en el estanque, lo que hace el agua es empujar una de las caras del condensador. Y la distancia entre caras se achica. Y al achicarse, entonces, cambia el tiempo de descarga de ese condensador. Y uno puede medir el tiempo, uno puede cargar y descargar el condensador. De hecho, hay un circuito especial que tiene que estar cargando. Otra vez. Bueno, tiene que estar cargando y descargando el condensador. Cargando y descargando. Y si el condensador se descarga muy rápido, casi instantáneamente, es porque las caras están muy cerca. Y uno puede después hacer una tabla en función de la distancia entre caras versus presión, etc. Esa es una manera de medir nivel. Otra manera es tener una resistencia metida dentro del estanque, pero no siempre se puede meter, si es un estanque de combustible, imagínense lo peligroso que puede ser tener un flujo de corriente dentro de combustible. Entonces, normalmente en estanques de combustible lo que hacen es poner o capacitivos o hay sensores que son ultrasónicos. Básicamente hay un transmisor X, está emitiendo una onda, y hay otro que es básicamente un micrófono, está escuchando, ese es el receptor, está midiendo el tiempo y uno sabe, digamos, qué velocidad viaja el sonido. Hay que medir también temperatura para corregir
la velocidad de propagación por temperatura y densidad de aire, pero en términos simples uno puede medir el tiempo en que la onda se demora en ir y volver, y en base a eso tener información de distancia. Entonces, por eso yo decía, si bien uno está controlando nivel, en la realidad el sensor no nos entrega nivel directamente, entrega otra cosa que puede ser tiempo. Y uno dice, pero el tiempo que tiene que ver con el nivel, bueno, tiene que ver con el tiempo en que la onda se demora en ir y volver. Entonces, si yo sé que la velocidad de desplazamiento del sonido son 320 metros por segundo, más o menos, en condiciones, no sé, de temperatura estándar a nivel del mar, 20 grados centígrados, entonces, y además yo sé que la distancia es igual a velocidad por tiempo, y yo lo que mido es el tiempo, esta es la señal que tengo, este es un dato, también lo tengo, entonces el D lo puedo obtener fácilmente. Tu velocidad por el tiempo medido me da distancia. Entonces tengo que dividirlo por 2, porque es el tiempo en que esto se demora en ir y volver. En realidad hice el viaje ida y vuelta. Y con eso obtengo nivel. Entonces, esa es una manera de hacerlo. Pero nosotros, bueno, en este curso no nos vamos a meter en el detalle de cómo se construyen los sensores. Vamos a asumir que tenemos sensores ideales y normalmente en nuestros lazos vamos a ver que aquí no hay cajita. O a veces vamos a poner una cajita que tiene alguna función de transferencia, pero la mayoría de las veces vamos a unir esto con una línea. Y eso significa que hay un sensor aquí ideal. Es como una cajita que tú dices un 1. Entra una señal, que es la señal de salida del proceso real, y sale la misma señal, la copia. Después está el controlador, entonces. El controlador que recibe el error entre la referencia o set point y la salida del proceso. Este Y está acá. ¿No? Bien, viene por esta línea. Entonces el controlador dice, bueno, si yo quería tener, no sé, una altura de 1 metro y el nivel del estanque está en 0.8, entonces el error va a ser igual a R menos Y, va a ser 1 menos 0.8 igual a 0.2. Entonces, el controlador puede ser algo tan simple como una función U igual K por el error. Sería un controlador proporcional. Yo puedo poner por el momento K igual a, no sé, 2. Entonces, voy a tener 2 por 0.2, me va a dar 0.4, quiere decir que la válvula, el U, se tiene que abrir a 0.4% de la apertura. La válvula tiene unidades distintas, no tiene unidades de nivel, no tiene unidades de metro. Tiene unidades de apertura, porcentaje de apertura, y en base a eso, digamos, la válvula va a dejar pasar más líquido dentro del estanque, el estanque va a empezar a subir, y de repente se va a pasar, y el nivel va a llegar a, voy a inventar acá, 1.5. Voy a tener que calcular, el controlador va a tener que calcular el error de nuevo. O sea, esto que aparece aquí es parte de, en realidad, del controlador o del computador que está haciendo los cálculos. Recibe la señal del usuario que dice, yo quiero tener 1 metro de nivel. Sin embargo, el proceso está diciendo, hay 1.5, por lo tanto voy a tener 1 menos 1.5. Esto me va a dar menos 0.5. Y después tengo que multiplicarlo por la ganancia del controlador, que habíamos dicho que era 2. El K del controlador era 2. Y entonces vamos a tener 2 por 0.5, nos va a dar 1, y nos va a dar menos 1. Y la válvula no la podemos cerrar menos 100%, así que lo único que va a ocurrir es que la válvula se va a saturar desde una apertura máxima. Esto es básicamente una especie de émbolo, ¿no? Empieza a bajar, y cuando llega ahí al tope, todo esto representa la tubería o la sección de la tubería. Tenemos un émbolo. En realidad hay distintos tipos de válvulas, pero uno es una que se llama de vano, es una paleta básicamente que está metida dentro del tubo. Y, a ver, vista desde arriba, la paleta cuando está puesta así, deja pasar el fluido. Aquí está por afuera, hay un pivote del tubo. Cuando la válvula se gira, se pone así, como tapar el tubo, se bloquea. Y está de lado, deja pasar. Hay ventajas y desventajas de cada tipo. Hay otras válvulas que son de pistón, básicamente tienen un hilo, es un tornillo que baja un cono que se asienta en la válvula. Y dependiendo del proceso, lo que adentro es un líquido, un gas, hay válvulas que son más herméticas. Por ejemplo, estas válvulas de vano no son muy herméticas, por lo tanto para gases no sirven. Tienen que usar válvulas que son de émbolo, que bajan y generan un sello, ¿no? Entre la parte superior y la inferior. Pero nuevamente, no vamos a entrar nosotros en el diseño de los actuadores ni de los sensores. Vamos a asumir que tenemos un dispositivo que abre o cierra, que deja pasar más corriente, menos corriente. En el caso de un circuito eléctrico, ese dispositivo sería un transistor, que es materia del curso de electrónica. Entonces, este es el lazo de control genérico que vamos a estar viendo a lo largo de todo el semestre.
Y lo importante es que recuerden desde ya estas notaciones. A veces vamos a usar la letra R, referencia, SP, setpoint, error. Muchas veces se usa U en los libros de teoría, pero en los procesos industriales usan MB para decir esa es la manipulated variable o la variable manipulada. Y no hay que confundirla con la controlada, como les mencionaba al principio de esta clase, ¿cierto? La variable controlada está aquí también, asumiendo que este H es el sensor. Y las letras que vamos a usar normalmente van a ser C, P, H, o a veces en los textos utilizan la letra F para describir la planta o proceso. La letra F viene sobre todo de la nomenclatura de las funciones de transferencia, F de función. Algunos textos utilizan la letra G. Entonces, hay distintas maneras de referirse a lo mismo. En algunos casos, cuando el controlador es puramente proporcional, uno utilizaría la letra K. Y vamos a ver más adelante en el curso que, en realidad, nuestro curso es del diseño del controlador. O sea, nuestro foco está acá. Lamentablemente, no podemos diseñar eso si no conocemos cómo se comporta esto. Por lo tanto, al principio vamos a tener que aprender a modelar el proceso para poder después diseñar el controlador. Si no sabemos cómo reacciona esto, no podemos diseñar el controlador. Y después el controlador, que es la parte, diría yo, más entretenida, puede adoptar distintas formas. Yo decía, la forma proporcional al error es como la más básica, pero después nos vamos a dar cuenta de que hay ciertos sistemas que no se pueden controlar solamente con esa acción. Y uno necesita agregar una acción que se llama acción integral. Entonces vamos a tener un caso B por la integral del error. El error en función del tiempo de t. Entonces, 0 a t mayúscula, ¿no es cierto? Este sería la señal U de t. Y en algunos casos se necesita una acción que es como la acción viscosa, ¿no es cierto? Cuando uno dice, tengo un amortiguador, y este amortiguador está lleno de un fluido, ¿no? La fuerza que hace este damper o amortiguador, fuerza del amortiguador, uno normalmente lo escribe como una constante por x punto o igual a c por la velocidad. Entonces, si este lado con respecto a este tienen una distancia x, la velocidad con que esa distancia se achica o se agranda sería x punto, o sería lo mismo que b, velocidad. Esa es la fuerza. Entonces el disipador viscoso hace una fuerza que es proporcional a la velocidad. Y en el controlador, ¿dónde aparece ese término? Aparece en la forma k derivativo por la derivada del error, e punto. Otras personas lo escribirían como kd por la derivada del error con respecto al tiempo. Entonces, uno ve que uno puede hacer una combinación de acción proporcional, integral y derivativa. Lo cual nos lleva a otra pregunta. O sea, bueno, ¿y cuánto ponemos de proporcional, cuánto de integral y cuánto de derivativo? Esto lo ponemos en 2, este en 0.1, este en 0.3. Vamos a ver que de repente uno empieza a incrementar la acción integral y el sistema se vuelve inestable. O sea, la acción integral tiene un riesgo, corrige errores, que son los llamados errores de régimen permanente, pero tiene un riesgo que es el de inestabilizar el sistema. Por lo tanto, uno no puede usar acción integral de manera indiscriminada. Y el propósito justamente del curso es de entender, bueno, hasta dónde puedo llegar con cada ganancia. Uno podría decir, bueno, ojalá las ganancias fuesen lo más grandes posible para que la reacción ante un error, aquí hay que pensar que entra el error al controlador, el controlador lo que está haciendo es tomar ese error y multiplicarlo por K sub P. Entonces, si yo tengo un K sub P gigante, por un número E, aunque sea pequeñito el error, lo voy a amplificar un montón y va a hacer que la válvula o lo que sea el circuito reaccione rápidamente. Pero esa sobrereacción puede generar finalmente una inestabilización del sistema. Entonces, cuando uno tiene el sistema en lazo cerrado, uno habla del sistema en modo automático. Por eso el nombre del curso, control automático, es justamente el curso de hacer lazos cerrados, y que se mantengan de manera estable, que respondan lo más rápido posible. Entonces, si yo a un vehículo le pido que vaya a una cierta velocidad, esa sería como mi referencia, ese sería mi set point. ¿Sí? Hablando de responder, están preguntando por el chat. Ok, gracias por avisar. Estaba mirando, tenía la ventana del chat tapada por la ventana del PowerPoint. Denme un segundito, voy a minimizar el PowerPoint. Estamos en la hora ya, ¿no? ¿Dónde está el...? No, perdón. ¿Existe algún recurso que tenga el significado de cada letra? Los apuntes tienen el significado de cada letra. Y vamos más adelante. Van a encontrar... Profe, era de hace harto rato, de la diapositiva 16. ¿Ya? En esa parte era mi pregunta, si había algún recurso ya. que tenga como
Sí, sí, el ese estado de era cada figura y todo eso. sí, Sofía, ese era el que les mencionaba que iba a subir. Creo que no lo he subido. Ah, ya. Hay un PDF que siempre les comparto que tiene como la notación básica, es como un resumen de lo principal. Ya, Entonces, entonces ¿existe lo voy a ver. algún ratio óptimo entre las distintas constantes? Se puede encontrar bajo ciertas condiciones, y eso nos lleva a un tipo de control que es el control óptimo. Nosotros no vamos a ver control óptimo en este curso, solamente vamos a decir cuál es la estructura, porque finalmente en este curso nosotros llegamos a y termino con esto, a una forma de controlador que es, que puede ser U, otra vez se quedó pegado, a ver, puede ser U igual a K1 por X1 más K2 por X2, etcétera, más, bla, 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 K sub N por XN, cuando el sistema tiene N variables de estado. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que uno está diciendo, el sistema tiene un controlador que hace una combinación lineal de las variables de estado. Esa forma de controlador, ¿no? Que es difícil de darle una interpretación física, porque yo partí hablando del PID porque todos saben lo que es una integral, una derivada, y uno puede entender un poquito, ok, si tengo mucho error, multiplico el error por la ganancia y entonces respondo con más fuerza. O si tengo error acumulado, entonces, bueno, tengo que actuar con más fuerza. Si el error cambia muy rápidamente, quiere decir que lo tengo que frenar y lo tengo que atajar con fuerza. ¿Cierto? Si la derivada es como un escalón, la derivada de un escalón es infinito, en teoría debería multiplicar infinito por K sub D. En la práctica no puedo derivar un escalón. Ya, eso tiene una interpretación física, pero ¿qué cosa es una combinación lineal de variables de estado? Eso no tiene una interpretación física, al menos no en este momento. Más adelante vamos a ver algo que se llama relocalización de polos y ceros del sistema. Entonces, ese tipo de controlador que hace combinación lineal de variables de estado mueve los polos del sistema hacia el lado estable dentro de lo que es el plano complejo. Aquí me estoy adelantando, de repente no todos se acuerdan de algunas cosas que son de análisis de señales, pero básicamente esa otra forma de controlador hace eso. Y después uno se plantea la pregunta, ¿dónde tienen que estar los polos para que el sistema se comporte de manera óptima? ¿No? Y eso nos lleva justamente a lo que es el control óptimo, y que tiene ciertas formas y hay unas ecuaciones que parece que hay que resolver. No se pueden en general resolver a mano, porque salvo casos muy simples como de sistemas de dimensión 2 con dos variables de estado, pero después aparecen unas matrices muy grandes. Y ahí inevitablemente uno tiene que usar herramientas computacionales. Por eso la importancia también, lo que les mencionaba, de utilizar Python y aprender a usar las librerías y paquetes que hay de control en Python. Después, otra pregunta era, ¿eso pasa por un modelo de control predictivo? Bueno, en control predictivo, uno haría algo muy parecido a lo que ya hemos explicado, ¿no? Hay un lazo de control cerrado, pero además, teniendo el modelo de la planta, yo puedo en paralelo simularla. Antes de aplicar una acción con el controlador, imagínense, podría tener un Arduino y el Arduino está midiendo temperatura y está comparando esa temperatura con la que el usuario pide. Y después va a decir, tengo que abrir un transistor para que pase más corriente y caliente, no sé, haciendo un sistema para empollar huevos, no sé, o calefaccionar algo. Pero si yo sé con qué velocidad se calienta esa caja o el recinto o lo que sea, yo podría simularlo. Es decir, si yo pongo este valor de corriente en este momento, en 2 minutos más va a haber esta temperatura. Y en 5 minutos más va a haber esta otra. Y si además yo mido la temperatura en el exterior y sé cuál es la velocidad con que se fuga el calor, entonces yo puedo predecir qué es lo que va a pasar en 8 minutos más, en 10 minutos más. Y me anticipo. Y ese es el control predictivo. Nuevamente, el control predictivo necesita de los fundamentos de este curso. Yo no puedo diseñar un controlador predictivo si no tengo el modelo. Esa es otra razón importante para tener un buen modelo. Lo mejor, mientras mejor sea el modelo, mejor es mi predicción hacia adelante. Mientras más lejos en el horizonte hacia adelante trato de predecir las cosas, hay más posibilidades de cometer error. Y hay otros cursos que vienen más adelante. Uno de ellos es estimación y control óptimo, que dicto yo. Después está el curso de control predictivo, que es el profesor Aldo Cipriano, control inteligente, donde se tocan algunos de estos temas. Por lo tanto, este es como un curso de entrada que abre el camino hacia esos otros cursos que pueden ser muy interesantes también para los que están, digamos, interesados por el área de control y de automatización. Y esto también, última idea, y con esto sí termino. Ahora que estamos viendo esta situación de pandemia, ¿no es cierto?, de cuarentenas, de vacunación, ustedes tal vez no se han dado cuenta, pero detrás de todo eso hay un sistema de control. Y las variables manipuladas son políticas de vacunación, son políticas de cuarentena. El sensor son las pruebas que hacen los PCR. Con eso están determinando cuántas personas hay. Hay algunas que obviamente no las están midiendo, y esa es donde se introduce la incertidumbre o el error en el sistema. Porque como yo no sé quiénes son los que realmente están enfermos, de repente hay gente
es asintomática, o hay gente que está enferma pero no se chequea. El punto es que hay una dinámica en el contagio, y lo vamos a ver más adelante, porque ese era un ejemplo, y era un ejemplo que yo usaba antes de la pandemia, que tiene que ver con el caso de vacunación. Entonces, cuando uno tiene, no sé, influencias estacionales, puede ser el coqueluche o tosferina, como la llaman, que también viene cada cierta cantidad de años, la autoridad sanitaria tiene que entender cuál es la dinámica de propagación de la enfermedad. Hay un modelo discreto, es decir, por cada una persona se contagian 4, o por cada una se contagian 10. ¿Y cuánto tiempo se demoran en sanar? Porque si sanan muy rápido no se puede inventar. Si sanasen de un día para el otro, entonces esas 10 de repente alcanzan a contagiar solamente a otras 3. Pero si se demoran en curarse 2 semanas, esas 10 probablemente van a contagiar a 20. Y entonces esas 20 contagian a su vez a otras 20. No sé, hay un crecimiento que puede ser exponencial, creciente, atenuado, y en base a esos modelos uno tiene que predecir un poquito qué es lo que va a pasar. Y obviamente hay decisiones de no puedo parar, no sé, la economía o el país entero, y tengo que poner las cosas en una balanza y decir hasta qué punto puedo esperar y en qué punto ya no puedo esperar y tengo que actuar de manera drástica. Es muy difícil, sobre todo en el caso, digamos, del coronavirus, porque nadie tenía los modelos desarrollados como de antemano. Al principio como que no se le dio mucha importancia, después hubo una sobrereacción, porque ahora se está entendiendo más un poquito cuál es la dinámica, y por lo tanto, y en paralelo, el problema además que tiene el coronavirus es que, a diferencia de otras enfermedades, la otra variable manipulada que uno tiene, que es la de la vacunación, en este caso no se podía usar, porque no habían vacunas. Entonces, este es el otro instrumento de control. Si yo quiero reducir contagios y tuviese vacunas para todo el mundo, entonces, ojalá pudiese vacunar a todos en un día, y teóricamente se acaba el problema. Teóricamente, porque siempre puede llegar alguien de fuera que tiene el virus y que va a contagiar de nuevo y que va a haber que vacunar, pero se atenúa la velocidad de propagación. Entonces, el punto es que el modelo es esencial para poder hacer una proyección, y en base a esa proyección tomar una acción. Si no tengo un modelo, no sé qué va a pasar con el sistema, y tomo acciones que es como dar, como dicen, palos de ciego. ¿No? Ya empiezo a hacer cosas que no necesariamente resuelven. Entonces, de hecho, al principio la reacción fue todos a cuarentena, y empiezan a haber otras repercusiones. Son el desempleo, la pérdida de fuentes laborales, y de repente lo lógico era medir primero. O sea, sí, tengo que mandar a cuarentena, pero ¿a quién? A los que están enfermos, a los que pueden contagiar. Y para eso necesito medir. Y ese punto es esencial, porque si uno se fija en todos los lazos de control que hay acá en estos apuntes, hay un sensor. Si yo no tengo sensor, no tengo sistema de control. Entonces, si yo no mido qué cosa voy a controlar, pues sé que puede haber un fenómeno que está ocurriendo, pero si no tengo esa retroalimentación, entonces, ¿dónde priorizo la vacuna? ¿O dónde priorizo la cuarentena? Ese es el mensaje, un mensaje, digamos, para que no se olviden. O sea, ustedes van a poder controlar las cosas tan bien como las puedan medir. Si miden mal, no van a poder controlar correctamente. Podrán hacer todo el diseño del controlador que ustedes quieran, con un montón de ecuaciones y cosas, pero si el sensor está diciendo cosas que son mentiras, el controlador va a actuar sobre cosas que no son verdad y se va a equivocar. Incluso, uno puede demostrar matemáticamente que yo puedo tener un controlador con los parámetros incorrectos o no totalmente optimizados, y el sistema funciona. Pero si el sistema tiene un sensor que está mal, está entregando un dato incorrecto, al final voy a estar comparando referencia con algo que está mal, y siempre voy a estar midiendo error, y el controlador siempre va a estar haciendo cosas y va a estar moviendo el sistema a pesar de que no haya error. Puede ser que quiera, no sé, que la temperatura sea 20 centígrados, y aquí tengo 20 centígrados, pero mi sensor está corrido, dice, no, hay 18. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Va a decir, está un poco frío, así que tienes 2 grados de error, calienta. Se va a calentar más. Va a marcar 22. Y el controlador va a decir, tienes 20. Ya. Ahora no hay error, así que no tienes que hacer nada. Y el sistema va a estar en 22 grados centígrados todo el tiempo. Y no tengo cómo corregirlo. El sensor está diciendo una mentira, está diciendo que hay 20 cuando hay 22, o que hay 18 cuando hay 20. Está corrido, eso sería un sensor con sesgo. Pero bueno, eso sería. Lo dejamos hasta acá, y nos vemos el próximo miércoles. Así que estén muy bien. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, si no hay ninguna pregunta, me desconecto. Yo tenía no sé si la dijo, pero la guía de ejercicios que está en el sistema no tiene resolución. No.
estamos subiendo unos ejercicios que antes los subía, pero muchos estaban escritos a mano, así que ahora estamos subiendo unos apuntes nuevos resueltos, y cuando estén, o sea, los estamos terminando de pasar en limpio, y cuando estén totalmente listos, los voy a subir y les aviso. Ya, perfecto, muchas gracias. Eso. Nos vemos. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Ah, profe. Gracias. Chao, profe.